Quiere decir que nosotros necesitamos sembrar, amén, hermano, en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, visión. Visión, encargo, ¿cierto? Necesitamos sembrar, necesitamos dar visión a nuestra familia. ¿A quién servimos? ¿Por qué servimos? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Cierto? Y dar la visión que tenía Moisés. Porque yo cuando veía a Moisés me daba cuenta que los ojos de Moisés en su lecho de muerte no oscurecieron. Quiere decir que él mantenía una visión perfecta desde su llamamiento. Bueno, quiera que nosotros podamos también dar visión y encargo a nuestra casa para que nos acompañe en el servicio que estamos prestando. Amén. De modo que nuestra familia nos apoye y nos dé soporte en nuestro servicio. Si nuestra familia no nos apoya, nuestro servicio se verá afectado, ¿cierto? Para el Señor. Pero nuestra familia necesitamos entonces ganarla por medio del disfrute de la comunión que el Señor nos está trayendo. Amén. Dice, ¿qué se espera de una familia? ¿Qué se espera de nuestra familia? Es decir, nuestro esposo y nuestros hijos. ¿Qué se espera? Vea, dice, que se reúnan de manera normal, ¿cierto? Que se reúnan de manera normal. Imagine que las mismas esposas de los hermanos que sirven no siga al Señor de cerca o no se reúne de manera normal. Eso afectaría su servicio. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que rogar al Señor para que nuestras esposas puedan también reunirse de manera normal en las reuniones de la vida de la iglesia. Amén. Dice que sirvan como el resto de los hermanos. Quiere decir que toda nuestra familia debe ser involucrada en los servicios en la vida de la iglesia. No es normal que nosotros contemos con todos los hermanos sirviendo para Dios y nuestra familia esté relegada. No está bien. Nuestra familia debe ser los primeros comprometidos en el servicio al Señor. Amén, hermano. Quiere decir que en la vida de la iglesia hay un espacio, ¿cierto? Para que todos podamos servir en coordinación. Si no hay servicio, nosotros podemos crear los servicios, ¿cierto? Hay perfeccionamiento para niños, hay cocina, hay ujier, hay apacentamiento, hay perfeccionamiento, hay oración, hay ayuno. En todos los servicios nosotros necesitamos meter también a nuestra familia. De manera, hermano, que ambos den testimonio del servicio para el Señor. Amén. Amén, hermano. Que sirvamos entonces como el resto de los hermanos. Amén. Que exista orden en la familia. Amén. Que exista orden. Que exista también, podemos decir, gobierno. Esposo, esposa e hijos. ¿Cierto? Amén, hermano. Se espera también que nuestros hogares puedan ser consolidados como base de formación y cuidado para servir adecuadamente al Señor. De esta forma evitaremos desequilibrio que produzca un entorno con dificultades e inconvenientes que nos impida servir, tales como, ¿está viendo? Quiere decir que nosotros necesitamos consolidar a nuestra familia, ¿cierto? Para que no haya insatisfacción, para que no haya incomodidad y para que no haya reclamos, ¿cierto? Quiere decir, hermano, que si las casas de los hermanos, la familia de los hermanos no está bien consolidada, ¿cómo usted puede ayudar entonces al resto de los hermanos a tratar situaciones en la iglesia
Debemos ser primero perfeccionados, ¿cierto? Juntos perfeccionar a nuestra casa para que nuestra casa también pueda colaborar en el perfeccionamiento de todos los santos. Van a ir situaciones a las casas de los hermanos que sirven, ¿cierto? Porque los hermanos necesitarán ayuda. Pero si usted no está bien consolidado, un problema más bien puede afectar a su entorno familiar. Usted debe estar bien consolidado para tratar las diferentes situaciones negativas que se presenten en la iglesia. Por eso el perfeccionamiento. Perfeccionamiento en el matrimonio. Perfeccionamiento para jóvenes. Perfeccionamiento adolescentes. Perfeccionamiento aún en los niños. Perfeccionamiento en todos los niveles, ¿cierto? De manera que usted esté bien consolidado al tratar cualquier situación en la iglesia. Y esa situación no termine a usted afectando espiritualmente. Amén. Nosotros necesitamos tratar toda insatisfacción, ¿cierto? En nuestras esposas que sirven con nosotros. Ellas van a servir con nosotros. Pero no las dejará servir si en ella hay insatisfacción, ¿cierto? Problemas no tratados, situaciones no comunicadas, ¿cierto? Entonces, toda insatisfacción, nosotros necesitamos que trabajar en ella, ¿cierto? Para que las insatisfacciones puedan traer paz en nuestro, quitando las insatisfacciones, pueda traer paz en nuestro entorno familiar. Las insatisfacciones pueden hacer, hermano, que usted se detenga en el servicio. Las insatisfacciones pueden crecer y crecer y crecer, ¿cierto? Crecer, crecer y llegar a ser un gran problema en su vida familiar. Por eso, hermano, hay que tratar con las insatisfacciones. Pecados no perdonados, injusticia, ¿cierto? En el cumplimiento de los hermanos en sus obligaciones, ¿cierto? Insatisfacciones a viejas. Quiere decir que debemos evitar que el servicio en la iglesia compita con nuestras responsabilidades familiares, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque las esposas verán cómo usted atiende más los asuntos de la iglesia que los asuntos familiares. Y usted empieza a postergar las situaciones en su casa, y eso al final va a ser, que decían los hermanos, como una bola, ¿cierto? De nieve, que va creciendo, 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 y va a traer problemas devastadores a su casa. Y usted, que era un hermano que servía tan fiel en la iglesia, un matrimonio tan modelo de servicio, usted un día llegó a ser afectado por no atender estas pequeñas cosas en su hogar, y un día dejó de reunirse, y un día supimos se divorció, y un día supimos no quiso más nada con la iglesia, porque no atendió las cosas pequeñas en su hogar. Entonces necesitamos corregir las insatisfacciones en nuestra pareja, ¿cierto? Yo antes de decir esto, el día de ayer salí a comprar 2 bombillos. Yo dije, si no compro esos bombillos, le canto cumpleaños a los 3 años ya. Dio ni el bombillo. Y el bombillo. Y eran insatisfacciones. ¿Cierto? Hermano Will, yo podía traer la mejor torta de fresa a la casa. Y decía así, la torta se acaba, el bombillo no. Trae el bombillo. Un día se me ocurrió decir a mi esposa,
para la conferencia anterior, recuerda, acabo de comprar 20 bombillos fluorescentes y compré 15 amarillos. Sí, y para mi casa falta el bombillo. Quiere decir, hermano, que mi servicio estaba compitiendo con mi casa y yo no había dado cuenta. Yo podía tratar las necesidades de la iglesia y las necesidades de los hermanos, pero las necesidades de mi casa yo estaba postergando, ¿cierto? Y yo dije así, no comparto hasta que no compre el bombillo. Y compré el bombillo. Y mi esposa hoy es feliz por el bombillo. Hay que tratar, hermano, con las incomodidades también, ¿cierto? Con las incomodidades. Nosotros necesitamos guardar a nuestras esposas, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado esposas guerreras que saben soportar cuando se puede y cuando no se puede. Pero tampoco es justo, ¿cierto?, que ellas aguanten y posterguen una necesidad para ellos. Produce en ellos incomodidad también de atención, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos arrepentirnos. Ellas seguro que son fuertes en el servicio. Dios nos las ha dado y pueden soportar todo esto en el servicio. Pero nosotros también tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Porque a veces hay cosas no tratadas en el corazón de ellas, ¿cierto?, que nos impiden también el servicio, ¿cierto? Entonces vamos a tratar con las incomodidades y vamos a tratar con los reclamos, ¿cierto? ¿Cómo es posible que usted pueda cuidar hogares, ¿cierto?, y no atender los reclamos de su familia? ¿Cierto? No es posible. Allí es cuando nuestros hijos dejan de reunirse, ¿cierto? Es cuando nuestra esposa, hoy no quiero acompañarte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos ven que en la iglesia usted tiene una actitud con los hermanos, tiene una otra actitud con su casa. No es posible. Entonces, si hay un reclamo, entienda que la luz verde pasó a amarilla. Y si usted no atiende ese reclamo, la luz amarilla pasará a rojo. Y ese rojo no le permitirá servir, así como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hasta que usted se detenga y empiece entonces a tratar con las incomodidades y los reclamos que de su casa vienen, para usted poder entonces estar bien y ser modelo para atender a la grey, ¿cierto? Es muy fuerte, como dijimos. No gobierno bien mi casa y pretendo entonces gobernar en la iglesia. Vea, yo le digo algo, cuide bien a su casa, cuide bien a sus esposas, sirva junto con sus hijos. Y ese apoyo moral le impulsará a usted a servir a los hermanos. Ellas mismas dirán, y hoy no es la reunión de los varones. Mira la hora que es. Anda. Ellas impulsarán nuestro servicio. Quiere decir que es hora de que nosotros podamos recapacitar y pensar cuánto daño hemos hecho a nuestras casas. ¿Y por qué nuestras esposas o los esposos de las hermanas diáconas, sus esposos no los han acompañado? Y porque sus hijos no están tan comprometidos como usted. Tal vez en su casa usted dejó fisuras, problemas no resueltos. Y eso un día va a perjudicar para su encargo espiritual. Vea, hermano, Dios, vemos en el Señor Jesús que Él era muy espiritual, 100% espiritual.
pero también lo vemos como persona 100% humano, ¿cierto? Quiere decir que lo espiritual que usted es en el servicio al Señor, usted debe ser bastante también humano, ¿cierto? Humano. Humano es, mi amor, usted va de viaje, ¿cierto? Usted va de viaje, fin de semana, y usted empieza y ora, porque usted es espiritual. Mi hija, Dios le supla. No es justo. Quien tiene que suplir a su casa es usted, ¿cierto? Dios usará el canal que va a usar, pero ante las necesidades de responsabilidad de su casa es usted. No es culpa de la iglesia las necesidades que hayan en su casa. Más bien la iglesia ora porque usted tenga menos necesidades o menos situaciones. Quien es responsable de cubrir todo en casa es usted. No es ni la obra ni las iglesias. Amén. Por eso, hermano, nosotros que servimos al Señor, nosotros necesitamos tener características en cuanto a la justicia de Dios. ¿Cierto? A la justicia de Dios. En cuanto a el temor, sí, porque tal vez no podemos dar todo a nuestra familia, pero el temor a las palabras de Dios, ¿cierto? Y también necesitamos llevar a que nuestras esposas y nuestros hijos se aparten del mal. Amén. Quiere decir que laborar como un huerto es continuo. Amén, es continuo, es un laborar que no se detiene, es diario, ¿cierto? Prendió la luz amarilla con algo que ella dijo, yo debo atender, ¿cierto? ¿Por qué luz amarilla? ¿Cierto? ¿Por qué no está verde para darle? Está amarilla, algo está pasando, algo está chocando, ¿cierto? Dice, las insatisfacciones y los reclamos, dijimos, son como una bola de nieve, ¿cierto? Que crece y después trae, ¿cierto? Efectos devastadores. Amén, hermano. Quiere decir que nosotros queremos apuntar un poco también acerca de nuestras relaciones familiares. Vea, hermano, Dios quiere producir matrimonios o familias líderes, que sean muy fuertes, que tengan convicción de lo que han creído y tengan visión del encargo que Dios les está dando. Pero las familias necesitan ser fuertes en sí, en los principios. Amén. Por eso nuestras relaciones familiares, vamos a empezar a tocar un poco acerca de nuestra vida conyugal. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque normalmente, ¿sí? Éramos muy espirituales. Estas cosas no las tocábamos con las hermanas. De hecho, las hermanas no eran incluidas en medio de nosotros como diaconisas, ¿cierto? Pero Dios trajo una palabra acerca de inclusión, acerca de entusiasmo y acerca de excelencia. Y vimos la mano de Dios, como Dios desea terminar de ganar este país y todo Centroamérica. Y el Señor nos mostró que solo no íbamos a poder, que necesitábamos la ayuda de las hermanas, la ayuda de nuestras esposas, para que haya un mismo sentimiento y un mismo encargo, y haya unanimidad en el avance que Dios iba a traer. Por eso esta palabra, Dios no había tocado mucho con nosotros, amén. Pero ahora que Dios la está trayendo, nosotros necesitamos revisar cuáles son nuestras carencias para tratar y llegar a ser el modelo que Dios nos está pidiendo, amén. Dice, vida conyugal, debe haber cuidado mutuo entre los cónyuges. Debe haber cuidado, amén, hermano. Mutuo entre las parejas. No haga algo usted que afecte
sentimentalmente a su pareja. O no muestre ante otra hermana atención o tanto relación melosa, afecto hacia otra hermana que no sea su esposa. ¿Cierto? A mí me cuesta decir esas cosas, así, palabras bonitas. A mí me cuesta mucho eso. Voy a empezar a practicar. Porque empieza a traer celo en medio, ¿cierto?, de su esposa. Y eso no está bien, ¿cierto? Usted tiene que fijar una posición entre su esposa y el trato a las hermanas. Porque carne es carne, ¿cierto? Hay un trato de respeto. Un trato que usted debe cultivar, ¿cierto? Para que no pase límites y termine una relación melosa en fornicación, en adulterio, dañando el testimonio de la iglesia, porque usted no se cuidó, ¿cierto?, de las relaciones no tan normales en medio de los hermanos, inadecuadas en medio de los hermanos. Por eso siempre decimos así: cuando va a visitar a una casa y hay solo hermanas, vaya con su esposa. Y se lleva a sus hijos y su casa, ¿cierto? Para que usted sea guardado de algún problema que hemos mostrado, de adulterio, ¿cierto? No está bien un hermano haciendo visitas solo al sexo opuesto. No está bien, ¿cierto? Cuando va a visitar, si su carga es muy fuerte y su esposa no puede, llévese a 2 hermanos más, a 3 hermanos más. Lleve a hermanas ancianas de la iglesia. Llévela, ¿cierto? Para tratar asuntos. Sí, hermano, no está bien tratar asuntos solo, que para que no dé lugar al diablo, ¿cierto? Dios nos ayude a cuidarnos de esto. ¿Por qué, hermano? Porque el servicio va a llevarnos a toda esta necesidad. Usted tiene que cuidar a toda la iglesia, toda la grey de Dios. Usted tiene que cuidar. Los hermanos tienen necesidad de apacentamiento, de aclarar problemas. Bueno, vaya con su esposa, ¿cierto? Señor Jesús. Hemos también querido, en las iglesias, el Espíritu nos está mostrando que necesitamos levantar servicio de consejería, ¿cierto? Hermanos profesionales, siendo llamados con experiencia para perfeccionar, ¿cierto? Siendo llamados para atender situaciones en la iglesia que tenga que ver con matrimonio, con jóvenes, con niños, con problemas internos de droga, ¿cierto? Muchos problemas. ¿Qué le vamos a decir a los hermanos? No vengan, hay que venir, ¿cierto? Estamos predicando y esto va a ser lleno, ¿cierto? Pero la iglesia debe ser perfeccionada en todos los niveles, ¿cierto? Su esposa debe saber hasta dónde llegan los límites de ella en la comunión, ¿cierto? En la administración de la iglesia. Ella sabe hasta dónde debe llegar. Y sabe hasta dónde poder ayudar. ¿Cierto? Por eso, hermano, necesitamos entonces, debemos tener cuidado mutuo entre los cónyuges. Dice, necesitamos ser afectivos. Con nuestras esposas. No está bien que usted da un buen saludo a las hermanas y a su esposa. Y dicen los hermanos en Chivacoa, parece una papa fría. No es caluroso, ¿cierto? Ahí como, no está bien. Necesitamos aprender.
Necesitamos ser enseñados. Amén, hermano. Dice aquí, aún usted debe cuidar la vida sexual con su esposa y en su pareja. ¿Cierto? Se quiere apartar, quiere abstenerse, mientras tanto sea en mutuo acuerdo y por oración. ¿Cierto? Si no es así, no busque excusa para estar con su cónyuge. ¿Por qué? Porque va a traer problemas a su matrimonio. Cuando nosotros vimos, creo, hermano Will, creo que en las iglesias en Colosa, creo que estaba viendo ese problema, ¿cierto? Habían como que ángeles, demonios, que estaban permitiendo a las personas no casarse. Prohibirán casarse y comer, espíritus engañadores. Sí, hermano, hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Está viendo? Pablo dijo claramente, ¿cierto? Que nos casamos para labrar y guardar el huerto. Está bien, ¿cierto? Para entrar en el propósito de Dios. Pero no quiere decir que la otra parte humana, de necesidad humana, no es atendida. No quiere decir eso. Pablo también dijo en 1 Corintios capítulo 7 que si se está quemando, mejor que se case. ¿Cierto? Realmente ese quemar allí era para atender ese casamiento, era para atender una necesidad humana de ellos. No era el propósito de Dios. ¿Cierto? Seguro que nosotros nos casamos en algunos de las dos. Pero ¿qué quiero mostrar? Uno, necesitamos labrar y guardar el huerto. Pero dos, también cubrir esa necesidad humana. Los hermanos decían así, no es cuánto tiempo y cada seguido que lo hago. Lo importante es que lo hago bien. ¿Cierto? Por eso vamos a empezar a hacer ejercicio. A comer bien. Amén. Para que cuando ese hecho pase, esté bien. ¿Cierto? Aleluya. El Señor nos ayude a practicar estas palabras. Amén, hermano. 1 Corintios 7:33. Primera de Corintios. Amén. Qué bueno. Amén. Dice así. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Está viendo? Quiere decir que el casado necesita agradar a su mujer. ¿Cierto? De las cosas del mundo para agradar a su mujer. Usted quiere agradar a su mujer, pero usted no quiere traer nada del mundo. De lleva es Biblia. Lleva himnario, pero ya ellos tienen, ¿cierto? Ellos necesitan que usted tenga cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. O sea que deje un poco. Vea, deje un poco lo espiritual. Está siendo grabado. Déjese, y sea más humano. ¿Cierto? De vez en cuando zambilito. Heladito. Es de vez en cuando. ¿Cierto? Juan me sacó hace año y medio a la playa. Y fui con mi esposa y los hijos. Y yo dije, Juan es mi enemigo. Me montó en una lancha. Pero ellos estaban contentos. ¿Cierto? Los hijos decían, esto sí es maravilloso. Pero yo nunca le había dado algo así. Un callo. Oh, Señor Jesús. Y yo me asusté mucho. Pero ellos estaban contentos. ¿Cierto? A veces, hermano, necesitamos cuidar de eso. Un viaje a la playa. ¿Cierto? Un almuerzo en un restaurante. Una cita a solas. Carlos, la hermana Isaura fue la que dijo más duro amén. Rosaura.
Amén, amén. Sí, hermano, porque si nosotros no cuidamos estos detalles, ¿quién lo va a cuidar? ¿Cierto? Usted no espere que el hermano de servicio va a invitarla a la playa. No está bien. Es usted quien debe invitar. ¿Cierto? Es usted quien debe proponer. Por eso no sea tan tacaño. Un repuesto del carro. ¿Cuánto gastó? 500,000. Y la barquilla cuesta son 10,000. No teníamos para traerte la barquilla. Pero sí arregló el carro. Eso no está bien. ¿Cierto? Vamos a ser hermanos normales. ¿Cierto? No, vamos a dejar toda religión atrás. Eso no es religión. Eso es humanidad elevada. Eso es cuidado en el detalle de la hermana, de la casa. ¿Cierto? Proyéctese. En las relaciones tiene que proyectarse para cada vez ser mejor. Amén. Dice, tener un nivel de relacionamiento saludable. Amén. Aleluya. Su relación debe ser saludable, normal. No todo el tiempo pase de factura. No. No todo el tiempo un recordatorio. Todo el tiempo. Porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Porque usted no perdonó de corazón cuando tenía que perdonar. Y recuerdo las palabras cuando decía, no, el hermano decía una vez, no machaconería. ¿Cierto? Es así, el morterito, usted echa el ajo y está el piloncito. Y usted machaca. Usted machaca. El mismo problema durante 20 años, machacó. Pero mi amor, ¿te acuerdas? Que cuando nos casamos, usted dijo que su mamá no iba para la luna de miel. Usted machaca, usted sigue 20 años y usted sigue así. Y los matrimonios espiritualmente no avanzan. Porque en su corazón hay raíz de amargura. Y la vida no puede crecer hasta que eso salga. Pero la semilla mala, usted la saca sembrando semilla buena. ¿Cierto? Tal vez en este tiempo usted sembró pura semilla mala. ¿Cierto? Puro problema a la casa. Usted vive todo el día en paz. Pero llegó a la casa y empezó el tiqui-tiqui. ¿Cierto? Problema. Ya llegó ya llegó allá. Los hermanos cómo me atienden. ¿Y usted cómo me atiende? No está bien. ¿Cierto? Por eso, hermano, el nivel que Dios quiere preparar es casas normales. Amén, hermano. Que no hay tanto reproche. No hay tanto pase de factura. Amén. Si no hay una demanda, no hay demanda de parte y parte. No, hermano. Ambos son uno. Y en ese mismo propósito necesitamos ajustarnos y avanzar. Amén, hermano. Vamos a tocar un poco, si queda tiempo, sí, la parte de paternidad. Amén. Amén, hermano. No tomaba agua desde antier, porque estaba asustado. Paternidad. Vamos a ver sustento, crianza, educación y servicio de nuestros hijos. Amén. Primera de Timoteo 5:8. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir que, hermano, usted no puede permitir, amén, no permita que sus hijos echen la culpa de sus necesidades a la iglesia o a los hermanos. No permita eso, ¿cierto? Usted es quien debe sustentar su casa. Sí, hermano. Gane con su casa principios de oración. No tiene, ore. Ore con su casa. Y cuando Dios provea, dígale a sus hijos, Dios proveyó porque oramos. Así la fe en ellos va siendo sustentada. Sí, hermano. No que no tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Pero la iglesia, ni los hermanos, ni el alimento diario es el causante de nuestro sustento. Porque a veces queremos echar la culpa, ¿cierto? Hasta del pago de alimento diario. Es que pagué el alimento diario. Hoy vamos a abstenernos de una comida. Usted es el responsable de que si en su casa hay comida o no hay comida. ¿Cómo hablar de fe cuando en mi casa no puedo sustentar? ¿Cierto? No es posible, hermano. Por eso Dios nos ayude que en nuestra casa nunca falte alimento para nuestra casa. Nunca, hermano. Haga lo que tenga que hacer, pero siempre provea para su casa, para que esa no sea la causa de que sus hijos no sigan al Señor de cerca. ¿Cierto? Dice, es responsabilidad de los cónyuges buscar formas para cubrir las necesidades del hogar. Amén. Crianza, es en cuanto al sustento. Estamos hablando de paternidad, crianza. En nuestro hogar debe haber instrucciones. Quien cría a sus hijos es usted. No es la iglesia ni son los hermanos. Por eso no espere que otro hermano le diga a sus hijos lo que es su responsabilidad. Sí, porque la crianza es suya. La paternidad es suya, no es de otro hermano. Muchas veces, y eso lo estamos tratando en Chivacoa, muchas veces en medio de las reuniones, niños, corre que corre. Y su padre no es posible decirle, siéntate aquí conmigo, ¿cierto? Para que aprenda a honrar las palabras de Dios. Vea, hermano, ¿por qué estamos siendo perfeccionados en esto? Porque Dios va a traer gran crecimiento en la vida de la iglesia. Y van a venir personas que detalles así lo van a perturbar. Y por no ser nosotros adecuados, ellos van a tener que regresar otra vez. Sí. Por eso, hermano, estamos siendo perfeccionados en el cuidado a los niños. Amén. Pero esa instrucción, usted la gana en su hogar. Usted corrige a los jóvenes en su hogar. En la casa hablamos. Pero que no solo sea un dicho de que en la casa hablamos. Y usted se hace el paisa y le tiene miedo y no trata el asunto. Y pasa a la otra reunión y acontece lo mismo y aún peor. Ese dice que me va a decir algo, pero no me dice nada. Ellos saben, hermano, ellos saben. Cuando mi hija, que tiene un carácter fuerte, cuando mi hija quiere hablar duro, yo digo así, un momento, papá, hija, ¿cierto? Papá, hijo.
respete. ¿Sí? Respete. Mientras estén bajo mi cuidado, yo soy quien mando aquí, junto con mi esposa. Y si se van un día, que seguro hay que hacerlo, también, mientras estés allá, mando también. No le dé espacio. Cumplo 18 años, soy mayor de edad y me voy. No. Vea, hermano. En la medida que nos sujetamos a la autoridad, mayor va a ser la responsabilidad que Dios nos dará. Porque Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Tú no puedes ganar autoridad si no respetas y no te sometes a las autoridades. No puede, no es posible. ¿Cierto? Por eso nuestros hijos, nosotros queremos que un día Dios los exalte. Cuando fuera el tiempo. Pero por ahora obedezcan las normas de la casa. Obedezcan la economía de la casa. Porque en la casa hay reglas y esas reglas se respetan. ¿Cierto? Recuerdo que Javier la otra vez decía, economía, hermano Will, lo contrario es anomía, ¿cierto? Que significa iniquidad. Y anomía es la violación de la regla de la casa. Empieza en la casa. Quiere decir que los grandes malandros, ¿puedo decir eso? Ya lo dije, se producen en la casa. No le hizo caso a la regla, violó la norma, no respetó al maestro, al profesor, a los hermanos que sirven, ni a la policía, y va preso, pues. ¿Pero dónde empieza? En la casa. Acomode su cuarto. Acomode su cuarto. A veces hay que corregir a los hijos con vara. Que la lona no lo vea, pero hay que corregirlo con vara. ¿Cierto? Hay que corregirlo. Y es a veces, ¿cierto? Pero vea, no es posible que cuando va a dar el primer corrección, usted llora más que su hijo. Esito, es porque lo hiciste. Hermano, si usted va a corregir, corrija. ¿Cierto? Él sabrá. Los chiquiticos sabrán si usted tiene miedo más que él. Sí, ellos saben, hermano, esas cosas. Amén. Crianza. Entonces tienen que haber bases de convivencia social. Hay respeto. En casa hay respeto. Y cuando llegue a la otra casa, ahí va a respetar. Y se reunió en la iglesia y también respetó a los hermanos. Sí, debería ser lo normal. Por eso, madre y padre, no esperes que la iglesia, en 3 horas de reunión del domingo, en la atención a los niños, perfeccione a tus hijos. No, el mayor tiempo lo está pasando contigo. ¿Cierto? Y si lo está pasando contigo, tú eres la responsable de darle una buena crianza a tus hijos. ¿Sí? Entonces no le eche la culpa a los hermanos. Amén. Vamos más rápido. Formación de personalidad. Quiere decir que usted en su casa forma el carácter de sus hijos. Si serán los Josué, la generación de relevo que el Señor está preparando, ¿cierto? O serán los problemas que la iglesia va a tener hoy, más adelante. Tenemos edificación y tenemos más problemas, ellos van a ser nuestros hijos. Dios nos guarde.
¿Cierto? No queremos caer en la segunda opción, sino queremos hacer el trabajo que nos corresponde. No podemos ser perezosos en lo que ha cuidado, está delegado para nosotros. Educación. No podemos truncar el futuro de nuestros hijos. Debemos preparar el vaso humanamente, que será usado por el Señor. Quiere decir que usted debe intentar dar la mejor educación y la mayor posible a sus hijos. Mientras más preparados estén, más será el uso que Dios les dé. Dos cosas no pueden faltar a sus hijos, ¿cierto? Sustento y educación. Tal vez no podemos dar una buena casa. Tal vez no podemos dar un buen carro, ¿cierto? Tal vez no podemos dar toda la tecnología, pero podemos dar sustento y podemos dar educación. Esas dos bases serán de ellos herramientas, vasos adecuados que Dios usará más adelante, ¿cierto? Invierta en eso, hermano. Invierta. No le dé miedo. No le dé miedo que ellos les superen en educación de manera instructiva. Modelo ha sido para nosotros nuestro hermano Don, ¿cierto? Nuestro hermano Don debe tener sexto grado, bachiller. No tiene, el hermano Don no tiene una educación muy alta, hermano. Pero vean sus hijos. Él quiso que sus hijos, seguro que consiguieran un nivel mayor. Y en ese nivel, ellos iban a ser usados. Y la experiencia ahora que estamos teniendo es esa, ¿cierto? Ellos están apoyando la obra a nivel mundial en todos los continentes, ¿cierto? Saben hablar idiomas, ¿cierto? Saben tener buena administración, contaduría, ¿cierto? Saben traducir. Tienen mucha base para ser usados. Pero si el hermano no fuera invertido, ¿cierto? En idioma, en estos vasos, ¿cómo Dios iba a usar, hermano? Que yo haya llegado a bachiller no quiere decir que mis hijos llegarían a ese nivel. Tienen que superar ese nivel, ¿cierto? Y ellos nos superarán. Y los jóvenes en la iglesia nos van a superar en muchas cosas. No debe darnos miedo, ¿cierto? Debemos correr junto con ellos. No ponga tranca. Tropiezo, no ponga tropiezo a los jóvenes en la vida de la iglesia, ¿cierto? Si ellos pueden más que usted, amén, hermano, deje que ellos avancen. Yo estaba complicado, hermano Will, para bajar un pequeño bosquejo por WhatsApp. Ahora manejo WhatsApp. Y yo, ¿cómo hago para sacar esto de aquí? Señor, ¿qué hay? Yo duré como un día pensándolo. Dios santo, ¿cómo hago esto? Y dije a mi hija, por favor, me acá, chico. Agarró el cable, no duró 5 minutos. Cuando ya tenía 14 copias. Yo dije así, en verdad pueden, hermano, más que nosotros. Entonces, hermano, hay que invertir en esto, amén. Aleluya. Servicio de nuestros hijos. Motivación de sus talentos. Enseñar principios. Amén. Principios de servicio. Voy a para ver. Señor Jesús. Dice, tiempo de atención familiar. Que nuestro servicio y nuestra familia nunca compitan. Amén. Lo dije, ¿sí? De la misma forma que agendas tu servicio, debes agendar también atenciones familiares. ¿Cierto? Voy a visitar tal hogar, voy a visitar tal ciudad. Incluya allí a su familia. Atención, es un tiempo que usted va a dedicar a ella y a ellos, ¿cierto? Es un tiempo de disfrute. Hay que quitarse ese concepto viejo
que ella es la cruz y los muchachos las crucecitas. No, hay que atender eso bien, hermano. Ya mi esposa me miró así. Hay que agendar, ¿cierto? Agendar, amén. Administración doméstica, manejo del dinero. Necesitamos que haya unanimidad de propósito. Vea, hermano, esto nos tocó bastante en una comunión que tuvimos. No hagas, no compres, no emprendas si tu esposa no está de acuerdo. ¿Cierto? Hay cosas que las esposas quieren tomar la decisión. Hay que dejarla. O hay que tener comunión. ¿Cierto? Pero a veces queremos hacer cosas que nuestras esposas no están de acuerdo. Entonces aquí el Espíritu nos está mostrando que no debemos hacer cosas que ellas no estén de acuerdo. ¿Cierto? Vamos a ponernos los varones un minuto de pie. Vamos a hacer una terapia. Esa terapia está funcionando. ¿Oyeron? Los hermanos van a decir amén. Los varones, amén. Aleluya. Una terapia de medio minuto. Dígase así en el pecho. Dígase así. Debo hacerle caso a mi esposa. Vea, hermano, vea. Quiero ir terminando. Voy a ver cómo hago para rematar. Vea. Vea, la esposa le mandó a comprar algo. Pero a usted no le gustó ese. A usted le gustó fue el otro. Y le gustó otro color. Y lo trajo. Cuando lo trajo, la esposa va a decir así. Ese no era. Yo no te dije ese. Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no hizo caso a su esposa. Ella sabe por qué lo pidió. Ella sabe por qué era el color. Pero hasta en esas pequeñas decisiones domésticas, usted quiere meterse. Por eso tiene que haber mucha comunión. Hablen. ¿Cierto? No es la que me gusta, pero voy a llevar eso. Porque los hermanos me dijeron, tengo que hacerle caso a mi esposa. Y le va a ir mejor. Sí, por eso dije en arreglos domésticos. Amén. Porque habrán cosas en la iglesia que los hermanos no pueden hacerle caso a la esposa. Pero en la oración le ayudará la motivación. Amén. Señor Jesús. No, vamos a seguir. Definición de prioridades. Diferenciar entre necesidad, capricho y emergencia. Quiere decir que podemos agendarnos, ¿cierto? Que es emergencia para que salgamos en este trimestre de esto, ¿cierto? Que es necesidad para que ella tome una segunda prioridad. Que es capricho, detectamos, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Muchas veces la gotica de agua en casa, pero usted dice, no, es que yo no soy plomero y no arregla eso, y eso se convierte en un problema, ¿cierto? Vea, yo quiero que pintemos esta parte aquí, la casa, pero usted está loca, todo está tan caro. No se puede. Entonces usted empieza a decir, hasta hoy te dije no se puede, ¿cierto? Pero de ahora en adelante vamos a planificar la pintura de la casa. Y usted empieza a hacer una cosa por aquí, empieza a ahorrar, empieza a guardar por acá, por allá, ¿cierto? Y usted al final completó la pintura de la casa. Pero nunca dije no puedo, sino que usted se programó
para hacer eso, que su esposa tenía esa necesidad. Tal vez no es urgente, pero es una necesidad, hermano. Amén. 200 el cuñete. Sí se puede, sí se puede. Amén, hermano, sí se va a poder. Pero no siga tanto que no podemos. Amén. Amén. Vida espiritual. Tiempo de oración. Amén. Hay que sacar tiempo de oración. Tiene que motivar a su familia en el servicio. Hermano, de visión y encargo espiritual a toda la familia. La familia necesita acompañar a los hermanos en los encargos. Amén. No transmita problemas y asuntos negativos a sus hijos y a nuestra familia. Al final no lograremos recoger lo que esparcimos. Una vez que usted esparce, habla, dice cosas negativas. Tal hermano hizo aquello. Tal hermano hizo lo otro. ¿Cómo usted recoge después lo que esparció, lo que sembró, aunque ese hermano que hizo eso se arrepienta? No podrá, ¿cierto? Por eso usted debe tener cuidado que entra en su casa, ¿cierto? Dice, administración del tiempo. Amén. Tiempo de servicio. Servir al Señor debe ser asumido con la solemnidad de un trabajo. No podemos ser descuidados. Amén. El servicio en la iglesia se compara con la solemnidad de un trabajo. Usted llega al trabajo puntual, ¿cierto? Usted no se va antes. Bueno, el servicio en la iglesia lo vamos a llamar hora laboral, día laboral. A ver si llega temprano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menosprecio la iglesia en comparación al trabajo. Ambos, ¿cierto? Ambos son importantes. Usted tiene que tener un equilibrio en su vida, ¿cierto? Amén, hermano. Agende su tiempo de servicio. Debemos separar un tiempo para cooperar con algunos asuntos en el hogar. Amén. Las hermanas nos escucharon. Debemos separar un tiempo para cooperar con algunos asuntos en el hogar. Las hermanas están esperando eso de nosotros, ¿cierto? Yo creo, hermano, que nosotros podemos dar más hasta lo que ahora hemos dado. Porque Dios va a empezar a exigir más de nosotros. En la iglesia, en el servicio, en nuestra casa, con nuestra familia. Tiempo de preparación espiritual, preparación de los mensajes, reuniones, perfeccionamiento y encargo, para no improvisar. Necesitamos dedicar tiempo a la palabra. ¿Está viendo? Aún la esposa, ¿cierto? Puede ayudarnos en la lectura de libros espirituales para nosotros tomar allí más encargo. Quiere decir que entre ambos aún se puede elaborar el encargo, porque tal vez ellas perciben más cosas que nosotros no percibimos, ¿cierto? Pero esa luz nosotros la vamos procesando y vamos viendo el sentimiento de Dios y el encargo para bajar y hablar a la iglesia según la necesidad. Amén, hermano. Entonces ellas son muy útiles. Amén. Atención de diferentes tipos de hermanos. Necesitamos atender jóvenes, hermanos, pareja. Privacidad y tiempo en familia para culminar. Aprender a decir que no a ciertos compromisos. Sí, es verdad como el hermano dice. Si usted dijo un tiempo, este día es para mi familia. Ese día es para su familia. A otros asuntos, aprenda a decir no, porque mi día está agendado. Yo tengo un compromiso familiar.
Y aunque tú quieras que acompañe a ese grupo familiar, esta vez no puedo hacerlo. Porque usted tiene que aprender a decir no. Usted dice sí con su esposa. Dice sí en la iglesia. Dice sí a los vecinos. A dos le va a quedar mal. ¿Cierto? Porque no sabe decir no. Un no a tiempo lo salvará. Amén. En ocasiones nos sentimos asfixiados por el mucho tráfico. Aprender a decir no en algunas ocasiones. Amén, hermano. Yo duro hasta aquí. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que esta palabra la podamos tomar en el Espíritu para empezar a practicar y nuestros matrimonios en el servicio lleguen a ser más fuertes que cuando llegamos. Vamos a practicar estas palabras. Dios nos ayude. Amén. La palabra que ha sido compartida esta mañana es muy certera. Gracias al Señor que tiene instrumentos para compartirle. Yo quería referirme porque en un pasaje que está en Josué capítulo 3. Lo que pasa es que en ocasiones no percibimos, ¿verdad?, los giros que el Señor está dando. Y es por eso que este tipo de palabra viene para ubicarnos mejor dentro de aquello que el Señor está girando. En Josué capítulo 3, versículo 13 dice así: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La experiencia de la Pascua fue rápida, brusca. Así es la salvación. Usted no puede esperar. Hay que correr para ser salvo. Pero la experiencia de introducir en la tierra de Canaán fue diferente. Hubo que esperar gente. Yo digo esto tomando las palabras de Diony. Maravillosa la palabra que se compartió esta mañana, con mucho encargo, y creo que de ayuda para todos nosotros. En el pasado nosotros tomamos un modelo muy ortodoxo de vida de iglesia. Yo estoy en la iglesia desde los años 90 y yo puedo darles testimonio de que el modelo que nosotros adoptamos fue muy rígido, fue muy cuadrado. Y a la larga, ese modelo terminó dañando familias, terminó dañando hijos y terminó dañando relaciones. Cuando nosotros compartimos, antes de ir a Cuba, una semana antes de ir a Cuba, que tuvimos una reunión de hora, yo conté mi experiencia y me gustaría compartirla. No porque yo sea un modelo, yo no me creo un modelo, me creo un hermano simplemente. Pero ya que viví esa experiencia, tendría entonces el peso para compartirla. Mi hija Ana Raquel casi se muere cuando tenía 3 meses de edad. Alirio Colmenares debe recordar muy bien esa experiencia, porque estacionaste en la gandola en la avenida Vargas y te viniste y me regalaste una lata de malta y te pusiste a llorar con nosotros. Mi hija casi se muere con una varicela zóster, con toque encefálico, según los diagnósticos médicos. Y los médicos decían que posiblemente, ella no caminaría, o no hablaría, o quizás quedaría demente. Bueno, sí quedó un poquito loca. O que quizás quedaría ciega. Nada de eso sucedió, gracias al Señor. Pero mi actitud en ese momento era que yo me iba a una reunión de servicio. ¿Te acuerdas, Alirio? ¿Te acuerdas eso? Porque ese fue el modelo que nos enseñaron.
y yo iba a dejar a mi esposa en una clínica con mi hija hospitalizada 10 días y yo me iba a ir a servir al Señor. Eso no es así, hermano. Cuando mi hijo fue a nacer, había una conferencia en Barranquilla y yo me fui. Y Lefia estaba a 8 días de dar a luz. Y Lefia me dijo, Will, ¿tú te vas a ir? Sí. ¿Y si nace? ¿Y si nace el bebé? Lo conozco cuando venga. Ustedes se ríen, pero esa actitud a la larga nos pasó factura. Yo doy gracias al Señor que nuestros hogares sobrevivieron, que el Señor nos dio lecciones de vida y que hoy tenemos esposas y hijos que nos acompañan incondicionalmente. Incondicionalmente. Yo quiero decirles, nosotros teníamos ya 15 días en Cuba. Yo llegué hace 2 días a mi casa. Pero gracias al Señor tenemos hogares que son uno con nosotros. No tenemos esposas descontentas porque nosotros estábamos viajando. Por el contrario, nos apoyan plenamente. Pero ¿qué quiero decirle? Los sacerdotes colocaron los pies y tuvieron paciencia hasta que todos entraran. Yo siento que el giro que el Señor está dando es porque un modelo viejo dañó nuestra forma. Y nosotros no podemos continuar con ese modelo, en el cual golpeamos a nuestras esposas, golpeamos a nuestros hijos. ¿Te acuerdas, Alexander? ¡Sujétense! No, hermano. La sujeción es un asunto de vida. No es un asunto de presión. Y quiera Dios que hayan buenas esposas, crecidas en vida, que se sujeten en madurez y no por imposición. Que hayan buenos hijos que nos acompañen con un corazón que se les salga del pecho, pero no porque han sido obligados por nosotros. ¿Por qué esta palabra está siendo compartida? Cuando nosotros miramos hoy todo lo que ha sido el avance del recobro, una pequeña herencia que heredamos de Living Stream, perdónenme, no quiero hablar mal de los hermanos ni nada, pero fue que esa forma tan ortodoxa, tan estricta, terminó haciendo daños. Y hay familias hoy en la vida de la iglesia donde los hijos no se reúnen, donde las esposas están descontentas, donde hay esposas sirviendo y esposos que no se reúnen. Porque ese modelo, dele prioridad al servicio, no le pare a su esposo. No funciona de esa manera. Dígale a su esposa que se sujete. No funciona de esa manera. La sujeción es algo orgánico, es algo de vida. Y la autoridad, así como la vara de Aarón que reverdeció, es un asunto del lugar santísimo. La vara de Aarón reverdeció y dio frutos, dio flores, tenía vida. Pero ¿de dónde venía esa vida llena de autoridad? Venía del lugar santísimo. Y de ahí viene la verdadera autoridad. La verdadera autoridad no es pegar grito, reclamar. La verdadera autoridad es cuando tu esposa y tus hijos se sujetan a ti en vida. Esa es la verdadera autoridad. Y el cambio que el Señor está dando es que Él está buscando entre nosotros hogares normales. Normales. Donde tus hijos amen la vida de la iglesia. ¡Aleluya! Hijos que amen lo que nosotros estamos haciendo. Que nos acompañen. Que sean uno con nosotros. No que tengamos que traerlos encadenados porque ellos no quieren venir. Esa no es la vida de iglesia. Y ahora que nosotros estamos sirviendo, yo siento que de hace unos años para acá, la inclusión de las hermanas y muchos asuntos que se están dando son un giro dentro de nuestro modelo de vida de iglesia. En la parte práctica nosotros vamos a desarrollar algunas cosas, pero yo quiero decir lo siguiente. Sí, Dionisio habló de muchas cosas jocosas, nos reímos, pero preste atención para que usted no tenga que sufrir las consecuencias que muchos hermanos sufrieron. Hoy
Nuestra vida de iglesia es una vida de iglesia armoniosa. Y hacia donde el Señor nos está llevando es a poder servir todos juntos, con visión, con encargo, con entrega, por un hogar normal, donde nuestras esposas salen con nosotros, quieren salir, donde nuestros hijos quieren ir a atender, no donde nosotros estamos tratando de forzar cosas, porque nuestra casa no está de acuerdo. Yo alabo al Señor por estas palabras. Dios les bendiga. ¿Qué tal si los hermanos pasan a profetizar? Porque luego va a haber una sección de preguntas y